¿Cómo está? Nuevamente les saludamos. A partir de este minuto es nuestro tiempo para revisar informaciones económicas y financieras. ¿Cómo estamos titulando? Lo mostramos a continuación con imágenes. Confianza y serenidad son palabras claves para describir la nueva relación que empieza a configurarse entre el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y empresarios que en el pasado reciente, muy reciente, fueron férreos opositores a su proyecto de país. Los aranceles adicionales que el gobierno de Donald Trump activará por 34.000 millones de dólares a productos chinos a partir de este viernes 6 crearán una suerte de efecto boomerang porque China piensa responder de idéntica forma y eso afectará a empresas estadounidenses que operan en el gigante del Asia. Tomará al menos 5 generaciones más para que un niño de una familia de la parte inferior de la escala de ingresos suba a la mitad de esta. Esa es la advertencia que hace en uno de sus últimos informes la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Ampliamos en nuestro expediente y directo nos vamos al desarrollo de estos y otros asuntos. Nuestro primer tema. Este miércoles el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con empresarios del sector privado de su país en un clima de cordialidad y tranquilidad. Esto marca el inicio de una nueva relación basada en dos palabras claves, confianza y serenidad, y echa por tierra toda esa campaña de terror en materia económica que los profetas del desastre desataron durante su campaña. Así, AMLO ha dado continuidad a su agenda para coordinar una transición ordenada, hoja de ruta que inició, recordemos, con un encuentro con el mandatario saliente Enrique Peña Nieto. Detalles de lo que ocurría a la víspera, a continuación. Entre los acuerdos, López Obrador prometió 7.500 millones de dólares para la capacitación laboral de jóvenes, así como el aumento de las pensiones a los adultos mayores, sectores que junto al empresarial serán las piedras angulares del primer año en el cargo de López Obrador, que comienza cuando asuma el cargo el 1 de diciembre. Programa que va a significar una inversión muy fuerte. Yo diría inversión, no gasto, para atender a 2.600.000 jóvenes. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 110.000 millones de pesos. Se tienen que liberar estos fondos, que van a salir por dos programas. El darle estudio y trabajo a 2.600.000 jóvenes, que de manera despectiva les llaman ninis, y que no han sido atendidos, y que van a tener el apoyo del gobierno, y el aumentar la pensión a adultos mayores, y hacerlo universal, incluyendo también a discapacitados pobres, va a significar una inversión de 150.000 millones de pesos. Asimismo, el líder del Consejo Coordinador Empresarial se mostró optimista y consciente de la necesidad de un gobierno sólido que fortalezca la unidad de los mexicanos, al tiempo que reiteró el reconocimiento a la victoria de López Obrador. La actitud de él mismo y el ambiente de la reunión fue de confianza y certidumbre, de trabajo y compromiso en conjunto, de serenidad, pero también una visión de futuro en ese compromiso, lo cual lo agradecemos. Estamos inaugurando una etapa nueva, vamos a la transformación de México por el camino de la concordia. No se va a imponer nada, vamos a argumentar, vamos a convencer. Después de la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio, la agenda de transición ha estado enfocada principalmente en los temas económicos, siendo una de las prioridades del presidente electo, quien busca con el sector privado levantar las inversiones para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de las importaciones. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios.
La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Entiéndase por changa trabajos eventuales. Hay gente que dice, después de haber escuchado esas palabras, que no sabe si reír o llorar. Y así lo dijo la diputada de Cambiemos, una de las personas más allegadas al círculo íntimo del presidente Mauricio Macri. Se trata de Elisa Carrió, que, como escuchábamos muy bien, planteaba sin ningún tipo de estupor dar propinas para reactivar la economía argentina, que enfrenta una de sus peores crisis económicas, como se sabe, sin esperanzas de que mejore el paciente, ahora que son tiempos de retorno del Fondo Monetario Internacional. En sus declaraciones a una televisora argentina, la dirigente, como oíamos, dijo que más de 2 millones de personas viven de las propinas ante la caída económica y recomendó como solución mágica recurrir a la caridad o a este tipo de dádivas como forma de redistribución de la riqueza. Luego se defendió en el Congreso diciendo que había sido un lapsus y atacó al Frente para la Victoria, aduciendo que es el progresismo estúpido que no sabe lo que son los pobres. Irónico que mientras Carrió pide a los que más tienen dar propinas y mantener estas formas de solidaridad, ella misma es recordada por un mesero o mozo, como se le conoce en Argentina, por dar escasas propinas que apenas llegan a los 5 pesos. Otra cuestión que destaca este jueves 5 de julio es que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Mercosur, sigue entrampado y parece que en sí sin posibilidad de pronto acuerdo, o por lo menos así se dice desde Europa, porque se ve poco probable que este año sea rubricado ese tan anhelado Tratado de Libre Comercio, lo cual dejaría con los crespos hechos a los apresurados gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, que sabemos que están pujando muy fuerte para que esto se dé. La titular de Finanzas de Austria, que es el país que ejerce la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea desde el pasado 1 de julio, Margaret Schrambock, dijo en conferencia de prensa reciente que las propuestas comerciales con el Mercosur son insuficientes e insistió en que deben implicar una ventaja para la agricultura y el comercio en la parte europea, muy a pesar de lo asimétrico de este tratado y la escasa entrada de productos latinoamericanos a territorio europeo. La próxima reunión entre las partes está pautada para el 18 de julio en la capital belga, marcada además por esta premura de los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay, que quieren firmar a como dé lugar, es decir, como sea, y la postura de Uruguay contra cualquier acuerdito, entre comillas esa palabra, porque así se ha dicho desde las autoridades uruguayas. En Costa Rica se mantiene ese clima de protesta y de tensión contra Uber por limitar nada menos que 70% de los ingresos de los taxistas. En una manifestación reciente, tuvo lugar exactamente el martes, miles de taxistas que llegaron a la Casa Presidencial han solicitado la salida inmediata de Uber del mercado, que a pesar de ser considerada ilegal, opera a la vista de las autoridades, cuenta incluso con publicidad en medios locales. Rechazan estos manifestantes, además de lo permisivo que ha sido el gobierno de Carlos Alvarado, a pesar de que su regulación fue una de las ofertas de campaña. Con Uber a nosotros nos ha significado pérdidas por un 70% los ingresos, nos ha afectado considerablemente. Nosotros nos hemos visto muchos compañeros, inclusive hasta han habido suicidios por la falta de recursos. El gobierno se ha portado muy permisivo con esa transnacional pirata, porque es pirata, porque algo que se declare ilegal en un país no está derecho. La entrada de Uber ha sido la quiebra de mi familia. He pasado necesidades. Tengo que pagar 220.000 de carro y muchas veces no tengo la plata, a punto de perderlo. No solo yo, compañeros que han perdido su carro, su casa, su hogar. De una vez me voy a los indicadores petroleros, comienzo refiriéndoles el precio del Brent. Ha operado en las últimas horas a 78,5
$16 por barril, una pérdida escasa de 0,02%. Luego, el Texas intermedio ha estado en $74,56 por cada tonel, una subida de 0,31% ha registrado este referente. Y finalmente la cesta OPEP, que está en $75,38 por barril, la subida es de 0,43 centavos de dólar. Allí tenemos los precios, siguen estando por encima de los $70, el Brent acercándose a paso firme y sostenido hacia los $80 por tonel. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ver cómo la mayor empresa croata se salva de la quiebra y Rusia tiene mucho que ver en esto. Estados Unidos está provocando una guerra comercial y no queremos pelear, pero para salvaguardar los intereses del país y la gente tenemos que luchar si es necesario. China nunca disparará el primer tiro, pero si Estados Unidos implementa medidas impositivas, China se verá obligada a contrarrestarlo. Este testimonio que acabamos de escuchar, que se resume en ese título que pusimos, Estados Unidos ataca y China se defiende, resume todo este asunto de guerra comercial. Bueno, sabemos que Estados Unidos, su gobierno, tiene previsto golpear nuevamente a China a partir de este viernes 6 de julio, pero parece que se dará un auto-knockout. ¿Por qué? Porque tiene previsto activar a partir de este viernes aranceles adicionales a productos de fabricación china por un valor de $34.000 millones. De ese total, la mayoría parece que impactará a empresas extranjeras que operan en territorio chino. Y en su mayoría estas son, adivinen, estadounidenses. El análisis muestra que la lista arancelaria de los llamados bienes de Estados Unidos de $34.000 millones, más de $20.000 millones, o 59% de los bienes, son producidos por las empresas de inversión extranjera de China, muchas de las cuales son empresas estadounidenses. Dicen que si Estados Unidos comienza a imponer aranceles, en realidad está imponiendo aranceles no solo a empresas chinas, sino también a las empresas de todos los países, incluidas las estadounidenses. Básicamente, las medidas tomadas por Estados Unidos están atacando a las cadenas mundiales, las industrias y los valores. En pocas palabras, Estados Unidos está abriendo fuego contra el mundo y contra sí mismo. Ahora les cuento que en Croacia fue aprobado un plan para salvar a Agrokor. Esta es la mayor empresa de este país. En esto Rusia ha jugado un papel crucial. 2 bancos estatales de la nación euroasiática poseerán casi la mitad del atribulado minorista de alimentos croata. Los acreedores de la mayor empresa de los Balcanes votaron este miércoles para aprobar un acuerdo que incluye otorgar a 2 entidades financieras rusas, como decíamos, una participación superior a 46%. Esto permitirá que el gigante bancario estatal Sberbank obtenga una participación de 39,2 puntos porcentuales como garantía de un préstamo de 1.100 millones de euros. Por su parte, VTB, el segundo mayor banco del Kremlin, tendrá 7,5% y los tenedores de bonos tomarán 25%. Los bancos croatas, de su lado, recibirán 15,3%. Los accionistas administrarán la compañía durante unos meses antes de designar a una nueva junta administradora. Agrokor colapsó bajo el peso de 8.000 millones de euros en deuda, incluida una suma en disputa debida a los 2 bancos estatales rusos, estos que hemos mencionado, Sberbank y VTB. Con este acuerdo, Agrokor, que emplea a 60.000 personas en la región y representa 15% de la economía de Croacia, logra salvarse de la quiebra.
Me gustaría aprovechar este momento para expresar mi satisfacción de que los acreedores hayan aceptado el acuerdo en más de un 80%, que es mucho más de los 2/3 requeridos por la ley. El proceso durará por lo menos hasta el final del año. No me sorprendería que dure más. Debemos ir no solo a través de pasos formales de implementación, sino también a la reconstrucción de todas las empresas de la corporación Agrocorp. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer. El ministro de Finanzas de Zimbabue, Patrick Chinamasa, cree que la economía de este país está recuperándose y crecerá alrededor de 6 puntos porcentuales al término de este 2018. El gobierno que asumió el poder luego del golpe de Estado perpetrado contra el presidente Robert Mugabe en noviembre pasado ha dado un giro de 180 grados en sus políticas económicas. Y entonces fíjense ustedes que se abren todos los sectores productivos de este país al capital privado extranjero. Vamos a oír esto. Está muy claro que deberíamos poder alcanzar al menos un 6% de crecimiento este año. Por eso digo que gran parte del ambiente del que se quejaban los inversores se ha corregido. Hemos podido corregir y derogar la ley de indigenización, que básicamente detuvo a los inversores para poder ingresar a la minería, para ingresar a la industria de la manufactura, para ingresar a la agricultura y para entrar en cualquier sector de la economía. Ese ambiente ahora es más propicio para la inversión extranjera directa. No queremos ayuda, no queremos donaciones para revivir esta economía. Lo que queremos es acceso al capital. Si podemos lograrlo de la noche a la mañana, se verán milagros aquí. Hagamos nuestra última pausa, si le parece, y me voy moviendo hacia la mesa de análisis. A la vuelta, ¿qué vamos a hacer? Ampliar sobre una advertencia que recientemente hizo la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y es que dice, tendrán que pasar al menos 5 generaciones para que un niño perteneciente a una familia de la parte baja o inferior de la escala pueda subir, aunque sea a la mitad de esta. Ya venimos con los detalles de esta cuestión. Vamos a comenzar con 2 citas textuales del desarrollo de nuestro expediente. Acá tengo la primera. Está contenida, igual que la segunda, en un nuevo reporte de la OCDE que revela que en promedio en los países de este grupo, y aquí comienzo a citar, tomará al menos 5 generaciones para que un niño de una familia de la parte inferior de la escala de ingresos pueda ascender a la mitad de esta. Eso deja ver que, y continúo citando, el sistema capitalista imperante en estas naciones castiga de forma inhumana a los niños procedentes de sectores sociales más pobres de cada uno de los países que hacen parte de la OCDE, que son 37 en total, en donde los derechos del niño, según UNICEF, no cuentan para nada. Es un dato que nos lleva a volver sobre cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. Comencemos. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingreso cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Después de mirar estos datos iniciales, bueno, digamos que la pobreza también afecta a los niños de los países considerados más ricos, que son estas naciones en las cuales además han imperado políticas económicas que ensanchan esa brecha entre unos pocos ricos, unos pocos pudientes y esa gran mayoría que vive con salarios de sobrevivencia y altamente endeudados. Estados Unidos encabeza la lista de los países con mayor porcentaje de pobreza extrema del bloque de las naciones más ricas del mundo desarrollado.
La Organización de Naciones Unidas presentó un informe en el que anuncia que más de 40 millones de personas viven en pobreza extrema en Estados Unidos, categorizando a la gestión del presidente Donald Trump como el campeón de la pobreza y la desigualdad de los países desarrollados. De acuerdo con estas estadísticas, Estados Unidos muestra un índice de 21% de pobreza infantil, datos que han sido criticados, evidentemente, por la administración de Trump, catalogándolos de falsos y ridículos, y exhortando a la ONU a analizar los índices de pobreza de otros países. No hace falta ni hacer las comparaciones tomando en cuenta que Trump se ha empeñado en promover aumentos para el gasto militar y millones de dólares para la seguridad de las fronteras, al mismo tiempo que hace profundos recortes en los programas que ayudan a los ciudadanos más pobres, que les proporciona una asistencia sanitaria básica, prestaciones por discapacidad y planes de préstamos para que jóvenes de escasos recursos puedan ir a la universidad. Mientras tanto, en la actualidad, en la Unión Europea hay 26 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Por su parte, en Alemania, alrededor de 2 millones de niños viven en el umbral de la pobreza, lo que revela que la pobreza infantil es un reto que se presenta en todo el mundo y que exige soluciones efectivas a nivel mundial. El país que lidera Mauricio Macri no se queda por fuera cuando de desigualdades se trata. Una investigación de la Universidad Católica de Argentina reveló que el 48,1% de los niños de este país vive en pobreza y que el 17,6% de ellos asiste a comedores comunitarios. Adicionalmente, el estudio arrojó que el 28,1% de los niños vive en hogares donde no es posible cubrir las necesidades básicas. El 10,23% vive en condiciones de indigencia y el 22% se encuentra en condiciones de hacinamiento. Las políticas de Macri nada han hecho por ellos. Pero la pobreza infantil abarca múltiples dimensiones que van más allá del dinero. Sufrir la pobreza durante los años de infancia afecta en el largo plazo, por ejemplo, nivel educativo alcanzado, la formación de ese niño, el estado de salud, la calidad del empleo que obtiene y en general todo un conjunto de dimensiones que son importantes para su bienestar social como ser humano. Vamos a citar tan solo un ejemplo que corresponde al caso español. 31,3% de los niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, una cifra que continúa por encima de los niveles previos a la crisis de 2007. Información reseñada recientemente en este portal Sputnik, que agrega que en concreto en esta situación están 2.610.370 niños y niñas menores de 18 años de edad y que los más afectados son aquellos que viven en hogares con madres solas, de origen extranjero o con escasos estudios. Este es un primer punto. Sumo otro. La situación en la que viven esos niños se resume en hacinamiento, obesidad, bullying y violencia en el seno familiar. Y agrega el portal 20minutos.es esto que les estoy leyendo, que es el panorama que tendrá que afrontar el alto comisionado para la pobreza infantil, un puesto anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, que se encargará de coordinar las políticas de todos los ministerios y reportará directamente al presidente del gobierno de España. En este texto se agrega que la tarea no es baladí. Las estadísticas señalan a España como el tercer país del bloque comunitario con mayores tasas de pobreza infantil, exactamente 32%, una población que además se ha empobrecido durante la crisis, que todavía no termina de resolverse. El problema es conocido por todos, no hay gobierno que no lo admita, nada se hace para resolverlo, no obstante, solo se adoptan medidas paliativas y si no, ¿cómo se explica que todavía se den en nuestro mundo situaciones como estas? Una investigación de The Guardian reveló que el trabajo infantil abunda en la industria tabacalera y está en aumento en países pobres, a pesar de que las empresas multimillonarias aseguren que están trabajando en el tema. Pruebas encontradas en 3 continentes demuestran que niños de 14 años y aún menores de esa edad no van a la escuela y trabajan en condiciones difíciles y a veces incluso sufriendo daño físico para producir la hoja de tabaco que rellena los cigarros que luego se venden en Estados Unidos y Europa. Las empresas dicen que supervisan el trabajo infantil y que retiran a los niños de los campos para que vayan a la escuela, pero los expertos han dicho que el número de niños trabajando está aumentando, no disminuyendo, mientras crece el cultivo de tabaco en África y Asia. Por otra parte, las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo reflejan que se ha pasado de involucrar a 98 millones de niños en las actividades agrícolas en 2012 a un total de 108 millones en 2016.
cifra que representa el 71% de los 152 millones de menores que trabajan a nivel mundial. El especialista de la OIT, Simon Stein, explica que se trata en su mayoría de un empleo no remunerado, que comienzan a desempeñar los niños de entre 5 y 7 años de edad en las familias pobres y que con el tiempo suele volverse más peligroso. Para cerrar, solo agregar que lejos de ser un fenómeno pasajero que se resuelve con crecimiento económico así nomás, desigualdad y pobreza avanzan y se enquistan. Hemos visto la situación, no solo como consecuencia de la crisis, sino sobre todo como resultado del triunfo de un capitalismo especulativo y sobre todo financiarizado, que crece sin parar al servicio de los intereses de élites, donde los puentes institucionales y los consensos que hacían posible las políticas redistributivas saltan por miles. Y ahí están las consecuencias. Cerramos nuestro expediente económico, también nuestro espacio de economía y finanzas. Así despedimos. Recuerde seguir en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina. Hasta pronto.